A medida que vas mejorando en pádel te vas dando cuenta de que la técnica no es lo único que cuenta cuando quieres ganar a tus rivales, sino que te das cuenta de que te ganan partidos y a veces no sabes por qué, son esos pequeños detalles. En este vídeo vamos a hablar sobre un aspecto quizá mental y os voy a dejar una última pregunta para que me contéis qué opináis. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy vamos a hablar, pues quizá de un concepto, no sé si podemos llamarlo mental, estratégico. Bueno, lo importante de todo esto es que os quedéis con el concepto y a partir de ahí realmente podéis llevar esto a vuestros partidos, que es lo más importante. Como ya venimos hablando en otros muchos capítulos, durante años le hemos dedicado mucho, sobre todo mucha parte del trabajo que hay en este canal de YouTube a la parte técnica, porque entendemos que la técnica es la base, lógicamente, de aprender a jugar al pádel. Sin técnica, sin golpear bien la pelota, no puedes poner la bola donde quieres. Eso lo tenemos clarísimo. Pero sí que es verdad que con el tiempo os vais dando cuenta, todos aquellos que ya seguís el canal durante años, que no solamente es pegarle bien a la pelotita, es saber dónde tirarla, es hablar con tu compañero y lo más importante, y a lo que en lo que lo vamos a centrar hoy, ¿no? A lo que nos ceñimos, que es cometer el menor número de errores posibles. Y esta es la clave del vídeo y en realidad es la clave del pádel, ¿no? Dejarse el menor número de pelotas posibles cuando estás jugando al pádel. Y es que creo que estamos de acuerdo, en pádel realmente a medida que vas avanzando en el nivel es complicado ganar un punto. La realidad es que es complicado, mucho más aún si estamos en circunstancias por humedad o por frío. Se hace muy difícil terminar con el punto, hacer un winner, como sí lo puede ser más sencillo, ¿no?, en otros deportes, pero sí que es muy fácil realmente tirar la pelota fuera. Y ahí es a donde vamos, al core del vídeo de hoy, al concepto. Lo he leído en un libro de Ferran Insa, muy bien explicado, y Ferran, voy a tomarte prestado este concepto para toda mi comunidad. Por cierto, tenéis el nombre del libro de Ferran, gracias Ferran por aportar a la comunidad padelera, lo tenéis aquí debajo, el que lo quiera comprar, está en Amazon. He hecho este spoiler, este spameo sano. El concepto es el siguiente: raro es ese deporte, por poner una analogía, raro es un jugador de fútbol que cuando encara la portería rival, si mete gol es un punto para su equipo y sin embargo si lo falla es un punto para el rival. Eso no pasa. Tiras a puerta, si el balón se va largo a mitad del anfiteatro, pues lo único que te va a pasar es que el míster te da el cambio y no sales más. Si tiras desde mitad de campo y la tiras fuera, el míster te llama y no juegas más probablemente ni en ese partido ni en el siguiente. Si estamos jugando a baloncesto, tiras a canasta desde mitad de campo, desde la línea de triple, lo que sea, y no encestas, lo mismo que en balonmano y en otros tantos deportes, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? En ese sentido, pues simplemente has fallado. Te criticarán más, te criticarán menos, pero tu rival no anota. En pádel directamente, en pádel y en tenis, cada vez que tú no haces una pelota, el punto se lo lleva a tu rival. Por lo tanto, no fallar una pelota no solamente es conservar un punto, sino que no se lo estás dando al rival. Y dices, vale, es un tip fácil entonces, ¿no? No falles la pelota, sí, es un tip muy fácil. Pero lo que quiero es que entiendas a nivel de marcador, que tenemos entre el tenis y el pádel, y también va un poco en la reflexión final sobre una pregunta que quiero haceros, es que en el momento en que tú no cometes errores, automáticamente estás tirando los aciertos, estás tirando los puntos de tu rival para abajo. Es decir, si tú no fallas pelotas, automáticamente necesitas hacer menos winners y tu rival va a ganar menos puntos. Tú luego le estás dando más oportunidades de fallar. En esa guerra que deberíais tener interna entre los tiros ganadores y los errores no forzados, quiero que de alguna manera hagas tu autocrítica, ¿vale? Tú, como jugador o jugadora, haz autocrítica. Eres un jugador que tienes muchos tiros ganadores, que generalmente juegas en el lado izquierdo de la pista, pero que te vale igual si eres un zurdo, y te vale igual también si juegas en la derecha, porque Sancho Gutiérrez ha ganado muchísimos puntos jugando a la derecha, y por tanto te puedes permitir más errores. ¿Por qué? Porque facturas puntos directos, porque ganas puntos, porque lo suples con otras habilidades que factura puntos. Ahora bien, ¿eres un jugador al que te cuesta ganar puntos? No tires la pelota fuera.
como dice Ferpolli, metela. ¡Tela! Y fundamental, metela, por favor. Mete mucha bola y metela, papá. ¿Por qué? Porque cada pelota que tú no tiras fuera, cada pelota que tú aseguras y que haces que el juego se prolongue, estás disminuyendo la capacidad de tu rival de sumar puntos y dándole la oportunidad de fallar la pelota. Yo os digo, el concepto en sí es básico, ¿vale? Que es no falles la pelota. Pero a lo que quiero que vayas es que realmente cuando tienes una pelota servida para definir, a lo mejor tú crees que está servida para definir, y en ese sentido te dejo aquí otro vídeo a la regla del 10, que es otro aspecto quizá mental estratégico de juego. Por muy servida que tengas la pelota, te tienes que asegurar de que la vas a ganar, porque de tener ganado un punto, rematar, venderte mal y que te contragolpee, te la saquen por la puerta, te hagan la dormilona, lo que quieras, o tirarla fuera, resulta que de anotar un punto estás anotando un punto para tu rival. Este sistema de puntuación del pádel, que también lo hay en el tenis, considero que en pádel realmente tenemos menos opción de tiro ganador de las que tenemos en tenis una vez que avanzamos en cierto nivel, ¿vale? Permitidme esa licencia comparado con el tenis, pero sí que es verdad que es un marcador que, bueno, pese a que te reciclas mucho en el marcador, es fácil remontar, el partido no está cerrado hasta el último minuto, cosa que sí pasa en el fútbol. Prueba de ello es la final del Open de Australia, que ha ganado Rafa Nadal estando auténticamente en el horno. Eso en fútbol, en marcadores que van por tiempo, es muy difícil de dar vuelta a ese resultado. En cualquiera de los casos, ten esto en la cabeza. La próxima vez que entres a tu partido, si no eres un jugador que factura mucho, concéntrate en fallar el menor número de pelotas, por más que te parezca que estás poniendo la bola en juego simplemente, porque esto realmente va a hacer que saques mejores resultados y que ganes partidos que en un inicio pensabas que no ibas a ganar. Y por último, y haciendo relación a la diferencia entre nuestro deporte, también en el caso del tenis, en cuanto al sistema de juego y en cuanto a, bueno, la manera en la que funcionamos, quería lanzaros una pregunta. ¿Qué opináis de este concepto? Es un concepto que, hablando con el Tata Echegaray en Twitch, hablamos, ¿no?, de muchas cosas. Una de ellas era el aspecto del calentamiento. Como sabéis, el calentamiento es obligatorio. El calentamiento que vemos en un partido, ¿vale? Es cierto que si venís a nuestros partidos profesionales, veréis que primero calentamos en paralelo antes de empezar el partido. Yo caliento con mi compañero en paralelo y en el otro lado de la pista, la otra pareja, la pareja rival, calientan entre ellos. Ahora bien, en cuanto que se hace el sorteo, o sea, vamos a los bancos, se presentan los jugadores, se hace el sorteo y a partir del sorteo son 5 minutos de calentamiento obligatorio. Es decir, que no te puedes negar a calentar con tu rival. El concepto o la pregunta que os hago es, ¿qué opináis de esto? Porque no veréis otro deporte, o si es así, por favor, nombrádmelo. No conozco, no se me ocurre otro deporte en el que, bueno, si es el boxeo, imaginaos que dices, no, ahora es que obligatoriamente me tengo que cruzar un par de directos, a ver qué tal pega, uy, qué fuerte pega. O en el fútbol, vamos a darnos unos toquecitos, a ver qué tal está tocándole al equipo rival. No sé, no se me ocurre otro deporte de confrontación donde tú estés viendo a ver qué tal se comporta tu enemigo hoy y poder entrarle por ese lado. En el tenis y en el pádel estamos obligados a calentar. ¿Consideráis que es absurdo? ¿Lo consideráis, lógicamente, entiendo, una seña de identidad, pero creéis que cambiaría algo en vuestros partidos el hecho de que anularan ese tipo de calentamiento y que vosotros, en lugar de tener que calentar con vuestro rival, fuera obligatorio o fuera permitido el hacer ese calentamiento, pero en lugar de con tu rival, hacerlo con tu compañero? ¿Para qué? Bueno, pues para no darle información de cómo juegas y que cuando empieza el partido realmente, de la misma manera que cuando estás boxeando te comes el directo de tu rival, pues también pasará igual con tu bandeja o tu remate. Déjamelo en los comentarios, debatamos con respeto, simplemente dejadme vuestros argumentos, vamos a ver qué opináis, qué pensáis sobre eso, y si no, pues desde la comunidad Mejora tu Pádel cambiamos. No, es broma, no vamos a cambiar nada, que es nuestro deporte, pero me interesa saber qué opináis. Y bueno, dos conceptos básicos para este vídeo. Espero que os hayan aportado y abierto un poco las ideas sobre nuestro deporte y nos vemos en el próximo vídeo.